Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy quiero compartir con vosotros, ya sabéis, de manera espero que rápida, pues algunas ideas, algunas noticias, ¿no? Que creo que tienen el potencial, ¿no? de hacernos pensar cómo que queremos que sea o cómo será en realidad, ¿no? Pues nuestra industria, ¿no? La industria de la banda ancha, la industria de la infraestructura digital, ¿no? Y la primera idea que os quería compartir es que las cosas ya no son como solían ser, ¿no? Pero esto no es ninguna novedad, casi siempre ha sido así, ¿no? Esta semana se publicaba que Xavier Niel, el digamos que excéntrico millonario francés, propietario de Iliad y de algunas cosas más, tomaría el 16% que vendía en ese mismo momento el operador, el antiguo Etisalat, el operador emiratí, que se había hecho con esa posición hace algunos años, prácticamente coincidiendo en el tiempo con la entrada del Fondo Soberano Saudí en Telefónica, aquí en España. Eh, con esta salida de los emiratíes, Niel regresa al capital de Vodafone, donde había tenido históricamente una posición mucho más modesta de la que se deshizo, y será el socio individual más importante, ¿no? de Vodafone, de lo que aquí llamamos la compañía anglo-germana, ¿no? Porque esos son en este momento y de largo sus principales mercados, ¿no? Niel es un personaje muy ambicioso. Si se autorizara, como parece probable, eh, la compra de SFR en Francia, Iliad, que es Free, la compañía de bandera, el grupo de bandera, ¿no? de Niel, pasaría a ser el tercer operador convergente de Europa por número de clientes, ¿no? A una distancia considerable de Deutsche Telekom y también de Orange, con origen en Francia, pero superando, en este caso, a Vodafone, superando por poco, y también, digamos que las cuentas europeas, que ahora son todas las cuentas, ¿no? de Telefónica, ¿no? Eh, Eso lo haría sumando de alguna forma las operaciones en Francia, alrededor de Iliad Free, y en Italia, pero también sus intereses en los Nordics con Tele2, y también su presencia en Irlanda con EIR. Pero además Niel cuenta con más instrumentos, ¿no? Porque Niel controla también a través de otro instrumento, a través de otra compañía, Millicom en Latam, que como sabéis está llamado a ser el gran jugador latinoamericano que de alguna manera va a suponer la alternativa a Claro, que acabó no siendo Telefónica y de hecho pues está comprando, recuperando, ¿no? los restos, ¿no? de la salida de Telefónica, siendo el último caso, pues por ejemplo, Chile, ¿vale? Pero además Niel está también en Ucrania, porque compró y consolidó un operador móvil y uno fijo y formó una nueva compañía que se llama LifeCell. Y ahora, con la entrada en Vodafone, pues digamos que su huella se extiende a buena parte de Europa, ya sabéis, la parte en la que a lo mejor hasta ahora no estaba tanto, y también buena parte de África, que es donde están las operaciones extraeuropeas de Vodafone, y también un poco, si me permitís, en Asia, porque una operación muy importante de Vodafone está en Turquía, ¿no? Asociada también a su crisis de hiperinflación, ¿no? Eh, Esto además es algo que cuenta la propia Iliad. Estoy ilustrando esta disertación, ¿no? Pues con una gráfica que tomamos, ¿no? de la documentación que publicó cuando se anunció la potencial compra de SFR. Es decir, Iliad y Niel saben que son importantes y quieren asegurarse de que son tenidos en cuenta de esa manera en todos los mercados en los que operan, muy particularmente, ¿no? en los mercados europeos. Recordad, las cosas no son como solían ser. Y no es un caso único, ¿no? Esta semana también se ha publicado el folleto para la salida a bolsa de Digi en España, ¿no? Recordad, Digi es una compañía de origen rumano cuya matriz
opera, cotiza en la bolsa de Bucarest, y la novedad es que van a escindir parte de la sociedad española, que ya no será propiedad completamente de la matriz rumana. Creo que la matriz mantendrá el 75% y van a sacar a bolsa, float, ¿no? Pues ese 25% que mencionábamos, ¿no? Es una operación que no es muy grande en realidad, pues se calcula que son 330 millones, pero supone valorar Digi España en 1.662 millones, ¿no? De alguna manera, y con una estrategia completamente distinta a la de Miel, probablemente menos agresiva, probablemente mucho más orgánica, pues Digi también está ocupando un papel que hace algunos años calificaríamos de imprevisto, ¿no? En el concierto europeo, ¿no? de la infraestructura digital. De hecho, Digi tiene una clara estrategia de operar en países en los que pueda conseguir de alguna forma acceder a espectro en condiciones favorables, ¿no? Fue el caso de Bélgica y Portugal, donde digamos que las operaciones presentan distintos niveles de madurez y de tamaño. También es de alguna manera el caso de España, aunque el caso de España pues, es otra historia fascinante, ¿no? Que daría para varios capítulos para contar, ¿vale? Y también hay una pequeña operación en Italia que de momento pues, no ha conseguido acceder a espectro y que bueno, está ahí de alguna forma pues esperando que se muevan lo que sucedan los acontecimientos, ¿no? Ni Digi ni Iliad son miembros de Connect Europe, que sabéis es la gran patronal del sector, es el lobby, el grupo de lobby, ¿no? Que de alguna forma marca las preocupaciones de la industria y que habla de tú a tú, pues tanto con los países como con los reguladores europeos, ¿no? Pero como prueban pues las múltiples operaciones corporativas que están ocurriendo, ¿no? Pues, bueno, pues un caso claro es lo de Sefer, pero también es obvio, ¿no? Que el espectro que consiguió Digi fue consecuencia, ¿no? De unos remedies que se impusieron a la creación de Masoran, cuya creación además era también de alguna forma la fusión de un Defiant con un incumbente en una operación también muy propia, ¿no? Y muy característica, ¿no? De tiempos que cambian, ¿no? Evidentemente estos nuevos jugadores tienen una voz, es una voz importante, son nuevos entre comillas, estamos hablando de décadas y décadas de historia, pero bueno, son menos que los 100 años o los ciento y pico años, ¿no? Pues que celebró Telefónica hace no mucho, ¿no? Eh, como os decía, pues son jugadores que tienen la intención clara de ser escuchados, ¿no? Y de cambiar las reglas del juego y de alguna manera pues lo están consiguiendo, ¿no? ¿Y cuáles son esas reglas, ¿no? ¿A qué desafíos se enfrenta esta nueva industria que estos nuevos jugadores pues están ayudando en cualquier dirección a configurar? Bueno, hace unos días también volví a revisar una consulta que ha publicado Ofcom, sabéis que es el regulador del Reino Unido, y que el Reino Unido es a estos efectos otro continente, pero es un continente muy cercano a Europa en cualquier caso. Eh, bueno, era una consulta pública en la que fijaba, para mí de una manera absolutamente esencial, ¿no? Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la industria de la banda ancha móvil, en este caso del Reino Unido, pero que es perfectamente trasladable al resto de los países de Euro 4, ¿no? Los países grandes de Europa que por tamaño de historia, ¿no? Pues comparten mucho en el estado de su infraestructura digital con el Reino Unido, ¿no? Y ahí hablaba de la consistencia, ¿no? Como uno de los parámetros clave, ¿no? De hecho, yo me he atrevido a hacer un mapa que algún día os compartiré con más detalle, ¿no? Que a partir de los datos de OpenSignal, que es en los que aproximadamente se basa Ofcom pues, para hacer su estudio, permite trazar, como decía, un mapa bidimensional, ¿no? De cómo, de alguna forma, están los países del mundo, ¿no? Organizados en lo que se refiere a consistencia y velocidad de descarga, ¿no? Que son, digamos que dos parámetros sencillos, fáciles de entender y claves, ¿no? A la hora de contar
los desafíos a los que se enfrenta la banda ancha móvil, en este caso país a país. Sabéis que estas cosas país a país son una simplificación, porque en realidad tendríamos que ir red a red, pero bueno, así la historia se cuenta mejor y es más fácil de entender. Y del mapa, este que se puede hacer con los datos de OpenSignal, me gusta especialmente una historia, ¿no? Y es que podemos encontrar un grupo grande de países que tienen baja consistencia y baja velocidad, donde están, digamos, que los países con oportunidades de crecer, y eso es una historia per se, y ya hablaremos de ella algún día. Luego encontramos una franja estrecha en este mapa, porque ya son redes muy consistentes, ¿no? Que superan el 80% de consistencia, pero que tienen bastante variabilidad en velocidad máxima de descarga, entre los 50 y los 150 megabits por segundo, ¿vale? Donde están, de alguna forma, los grandes países de Europa. Ahí está España, pero también el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia. Y luego hay otros países, pues no, como Japón, que también anda por ahí, ¿no? Digamos que son países avanzados que están ahí digamos que en un estado de madurez muy alto, ¿no? Que es donde se sitúan buena parte de las redes del mundo, ¿no? Y luego están los líderes mundiales, ¿no? Que es un grupo más pequeño, evidentemente. Es una banda también muy estrecha y también es ancha, de 150 a 250 megabits de descarga, y por encima del 90% en lo que se refiere a consistencia, ¿no? Pero estos países con valores tan altos existen y no son pocos. Es decir, ahí encontramos prácticamente una serie de países europeos, los nórdicos o escandinavos, o bueno, es difícil separar una cosa de la otra, pero incluyen países casi como Finlandia, ¿no? Pero también Suecia, también Dinamarca y también Noruega, e incluso Holanda, ¿no? Que no es desde luego un país nórdico, pero bueno, sale también en esa categoría. Y luego con ese mapa es fácil descubrir también lo que sería outlier, ¿no? Corea del Sur, que se pasó la pantalla del 5G pues hace más de 3 años y que tiene una velocidad de descarga promedio absolutamente, si me permitís, extraterrestre, y que está en niveles de consistencia altos, pero no los más altos, está en 90, que es un valor muy bueno, pero no el más alto del mundo. Y luego otro outlier pues puede ser Estados Unidos, ¿no? Con una alta velocidad de descarga, entre 150 y 200, pero un nivel de consistencia no tan bueno, ¿no? Alrededor de 80, ¿no? Es decir, en línea con la consistencia de los países de Euro 4, pues como podría ser España, pero con otras velocidades, ¿no? Lo cual también nos señala distintos modelos, ¿no? Ofcom examina, y yo creo que con acierto, digamos que el principal desafío es aumentar la consistencia. La propuesta de Ofcom es tremendamente sencilla. No puedo admitir que el 20% de las veces que mis ciudadanos quieren usar su banda ancha móvil no puedan hacerlo satisfactoriamente, que es lo que mide de alguna forma este indicador de consistencia. Se podría leer de una manera más benévola también, ¿vale? Pero digamos que esta es la que escoge Ofcom y propone un objetivo también. Hagamos que nuestra banda ancha móvil se pueda usar con una consistencia como la de los líderes mundiales, porque de eso se trata de capturar la oportunidad que esa infraestructura digital nos ofrece, ¿no? Y fija un objetivo de 90, que como veis pues es el valor en el que alrededor de al que hemos comentado pues se acercan, ¿no? Pues los líderes mundiales, incluso sobrepasan, ¿no? Pues en los últimos datos Suecia está en 93, ¿no? Y aquí hay una historia que yo creo que es muy potente, que enmarca los desafíos específicamente de los grandes países europeos, de Euro 4, donde de alguna forma se decide el destino también con estos nuevos jugadores de los que estamos hablando y con los incumbentes históricos, por supuesto. No olvidemos que son ellos en este momento los que tienen la posición clave, ¿no? Hablamos de Telefónica, hablamos de Orange, hablamos de Telecom. Bueno, en fin, pues podríamos seguir hablando, ¿no? Probablemente Reino Unido sea el sitio más diferente para esto, ¿no? Bueno, y como decía, si miramos ese mapa, hacemos un zoom en lo que sería Euro 4 y líderes para tratar de evaluar cómo de grande es ese desafío, ¿no? De gap, ¿no? Digamos que el salto que hay que dar en consistencia. Bueno, pues encontramos un clúster muy cerrado y es muy
curioso, ¿no?, que encontremos a estos tres países en valores tan próximos, tanto en velocidad de descarga como en consistencia, formado por el Reino Unido, como os decía, digamos que cuyo regulador no está satisfecho, Italia y España, que están prácticamente juntos, que desde el punto de vista de este análisis son prácticamente idénticos. Luego, hay otro nivel de países de Euro 4, que incluye a Francia y Alemania, que están en valores ligeramente mayores. El gap es mayor con Francia, que está en un valor sensiblemente mayor de velocidad de descarga, pero en valores de consistencia alrededor de 85, y ahí me he permitido también señalar la posición de Rumanía, porque esto es especialmente importante visto en este contexto, que aunque parte de velocidades de descarga menores, entre 50 y 100, menores incluso que la italiana, sí lo hace con niveles de consistencia muy altos, ¿no? Del 85%, pues en la línea de los países avanzados de Euro 4, ¿no? Francia y Alemania. Y todos estos países tienen un claro gap, tanto en velocidad como en consistencia, frente a los líderes mundiales, ¿no? Donde está Dinamarca, pero está claramente Suecia, ¿no?, que también es un país grande, no tanto, pero grande en superficie y grande en habitantes, no tanto, y Finlandia, a la que se pueden aplicar para estos efectos prácticamente los mismos comentarios eh, que para Suecia, ¿no? Es decir, hay claramente una oportunidad de mejorar, una oportunidad, hay un desafío que resolver, es un desafío que la sociedad, pues ya, yo creo que la sociedad en general, pues ya ha detectado, ¿no? Y pues, hemos visto, lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, que digamos que el nivel de insatisfacción con la calidad técnica del servicio, ¿no?, pues no deja de subir, incluso supera ya en el caso de España al del precio. Bueno, digamos que hay múltiples argumentos que nos indican que por ahí puede haber una línea de evolución, o sea, digamos que esta posición de Ofcom. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué industria y con qué jugadores va a ser capaz de responder a esta demanda, ¿no? Porque de cómo esto pase depende, por una parte, lo que obtengamos como sociedad, y por otra parte, qué ganadores y qué perdedores, ¿no?, van a aparecer en esta transformación de la industria, que, insisto, es inevitable, ¿no? Y necesitamos asegurar que esta transformación de la industria produce efectivamente el tipo de infraestructura digital que necesitamos como sociedad, ¿no? Y eso pasa por encontrar modelos que permitan, de alguna forma, que la inversión que es necesaria en todo tipo de infraestructura, pero de manera especial, quiero recordarlo, ¿no?, en infraestructura física, pues sea un negocio que se pueda hacer razonablemente, ¿no?, y en un entorno correcto, ¿no? La cuestión, insisto, es quién va a hacer estas inversiones, cómo las va a hacer y qué escenario, ¿no?, de ganadores y perdedores encontraremos en un futuro que, como veis, es más o menos inminente, ¿no? Porque, y esto también es un dato sobre el que merece la pena abundar, digamos que la historia no ha terminado. Hay, como decía, insisto, claros síntomas que aluden a la necesidad de mejorar digamos que las prestaciones de nuestra infraestructura digital, eh, porque las sociedades continúan su proceso de digitalización y están demandando más de ella. De hecho, el año pasado yo os contaba, y creo que es importante reseñarlo, ¿no?, cómo el crecimiento de consumo de datos, el tráfico, que es un parámetro que nos mide ese pulso, nos da una buena idea, ¿no?, de cuánto estamos usando nuestras redes, estaba desacelerando. Y de hecho, el año 2024 se registra el mínimo crecimiento interanual, fue para el caso de España un 7,45% en tráfico móvil y un 5,38% en tráfico fijo. Estamos hablando de tráfico promedio, ¿vale? Un crecimiento por conexión, por cliente, ¿vale? Es decir, estamos en los mínimos históricos de crecimiento de tráfico de banda ancha. En el 2025 esa situación se ha revertido, estamos hablando del 12,7%,
estamos hablando del 7,8, es decir, hemos salido de ese valle y parece que nos hemos empezado a subir en la aceleración. Esto es aceleración. El tráfico siempre ha crecido, ¿eh? No nos equivoquemos con esto. Probablemente podemos apostar por el tamaño y la velocidad con la que se está incrementando esa aceleración, ¿no? Digamos que no nos dirigimos a una montaña, como hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Como pudo ocurrir, por ejemplo, en el 2019, en el 2020, tras la pandemia, nos dirigimos más bien a una meseta, yo creo que bastante estable en los próximos años, pero esto no deja de ser una conjetura, evidentemente, que indica que, aún no habiendo cambios disruptivos, sí hay un crecimiento estable, ¿no?, en la necesidad de digitalización y, por lo tanto, de producción y consumo, ¿no?, de tráfico en nuestra industria digital. Y eso, insisto, es una oportunidad clara que cimenta, ¿no?, de alguna forma esta necesidad de cambio. Digamos que no, el crecimiento no va a ser como era hasta ahora. De hecho, va a ser completamente distinto y, insisto, aunque hay trazos en común, ¿no? Pues hay otros que son completamente diferentes, ¿no? Pero sí nos indica, ¿no?, que habrá que seguir creciendo y que hay espacio, ¿no?, pues para nuevos jugadores, ¿no?, pues para cambiar las reglas de juego. Hemos comentado también en alguna otra ocasión, ¿no?, que la GSMA habla del gap de inversión que es necesario para construir las mejores infraestructuras digitales, en este caso móviles, ¿no?, en los próximos 10 años, y habla de más de 400 billones de euros, ¿vale? Y bueno, habla también de una inversión de 200 billones que los operadores, digamos que tradicionales, tienen previsto realizar. ¿Cómo vamos a cubrir ese gap? Pues es la pregunta que nos tenemos que hacer entre otras muchas, ¿no? E insisto, las cosas son diferentes ahora, ¿no? Lamentablemente, pues esta semana pasada hemos asistido también a situaciones que son terriblemente cada vez más frecuentes, ¿no? Pues estoy pensando en el incendio en Almería, en los Gallardos, con terribles consecuencias, ¿no? Por la pérdida de decenas de vidas, ¿no? Vaya de aquí, pues nuestra solidaridad y nuestra admiración, ¿no?, a todos los equipos de emergencia y a los equipos de toda la industria digital que seguro, pues, han estado y continúan trabajando, ¿no?, pues para mantener esa infraestructura que es cada vez más clave, ¿no?, a la hora de enfrentarse y de prevenir y de superar también, ¿no?, pues digamos que estas contingencias que son cada día más, lamentablemente, más y más frecuentes y de una intensidad pues que es cada vez mayor, ¿no? Eh, Aunque implícitamente lo recoge, insisto, implícitamente, digamos que este indicador de consistencia, porque al final, digamos que las degradaciones masivas que pueden producir estas catástrofes acaban saliendo como reducciones de la consistencia. Yo creo que merece la pena también explicitar que la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene que tener nuestra infraestructura digital para seguir funcionando en condiciones imprevistas, o por lo menos para funcionar razonablemente y recuperarse rápidamente, ¿no?, pues es también el desafío clave de la industria, ¿no? Es otro más de los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Y es también una de las preguntas que nos tenemos que responder. ¿Qué estructura de industria vamos a crear que permita con los jugadores que sean, ¿no?, los jugadores que sean necesarios, ¿no?, producir redes que son efectivamente cada vez más resilientes, lo cual pasa de manera casi inevitable, ¿no?, por redes que tienen mejores, diferentes y más infraestructuras físicas, ¿no?, porque al final, digamos que muchas de estas catástrofes, al menos las naturales, ¿no?, pues ocurren en el mundo analógico y físico, ¿no? Entonces, bueno, pues es efectivamente, insisto, un desafío que no me canso de subrayar y creo que os he insistido muy a menudo, ¿no? Si me pidierais, ¿no?, que resumiera estas ideas, ¿no?, en cuatro cosas, pues os pondría esto sobre la mesa, ¿no?
la industria de la banda ancha, la industria de la infraestructura digital está, y no merece la pena. No se exagera si se repite en un proceso de transformación. Esa transformación pasa también por la incorporación de, entre comillas, porque son compañías con décadas de historia, ¿no? De nuevos jugadores, ¿no? O al menos jugadores que no son directos herederos, ¿no?, de las antiguas administraciones públicas de telégrafos y telecomunicaciones, ¿no? Son ejemplos claros los con los que abríamos esta conversación, Niel con Miliat o Digi desde Rumanía, ¿no? Hay desafíos que se están exacerbando. Yo creo que la palabra es exacerbar, efectivamente, ¿no? Que es, bueno, como son de alguna forma, pues esa necesidad creciente, ¿no?, de una consistencia, ¿no?, en la calidad, y que, como os decía, pues hay reguladores que están ya recogiendo y explicitando y que usan para informar su estrategia, tanto regulatoria como para la industria, que pasan por obtener redes que funcionen eh, bien, que funcionen, pues en porcentajes de tiempo muy altos, ¿no? No de tiempo, sino porcentajes de uso en probabilidad, pues que superen o se acerquen al 90%, ¿no?, al 80% en el que estamos muchos de los países de Euro 4, ¿no? Pero sobre todo, y cada semana tenemos una triste noticia que nos lo recuerda, ¿no? Tenemos que conseguir una infraestructura digital que funcione razonablemente y que se recupere rápidamente, ¿no? Pues ante situaciones que, bueno, pues que son imprevistas, ¿no?, y que producen gran estrés, ¿no? Pues como pueden ser catástrofes asociadas a la naturaleza o cualquier otro tipo de catástrofe o incluso agresión, ¿no?, a la propia red. El desafío que tenemos entonces es encontrar una estructura de industria que permita que obtengamos esas, eh, esas infraestructuras digitales que necesitamos como sociedad, ¿no? Y eso pasa necesariamente por aumentar la inversión también en infraestructuras físicas. E insisto, el camino que se recorra, que ya se está recorriendo, y el nuevo equilibrio que encontremos entre los distintos tipos de jugadores, ¿no?, que forman parte de la industria, va a configurar también, ¿no?, quiénes van a ser ganadores y quiénes van a ser perdedores, ¿no?, en este proceso. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.